Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos empezar a salir de deudas aplicando la espiritualidad. No voy a decir elevando la vibración, porque para mí el tema de tratar de elevar la vibración es una herramienta del ego. Ojo ahí, ¿de acuerdo? Ojo, ojo, mucho ojo ahí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo es que aplicamos la espiritualidad que enseña David Hawkins, que enseña un curso de milagros, entre otras fuentes, para poder transitar estos temas financieros vinculados a las deudas. Bueno, como sabes, en mi historia, pues yo pasé deudas de $3,500 mensuales que tenía que pagar durante algunos meses. Bueno, eso fue en el momento más crítico de, digamos, de esta etapa que yo tuve, de estar endeudado, y descubrí algo interesante, ¿no? Que este patrón de deuda se generaba por algo que se llama el ego, ¿listo? Que lo que pasa es que el ego está en la parte inconsciente de cada uno y no ve que comete ciertas acciones que nos hacen caer una y otra vez en lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que ver aquí con mucho detalle el tema espiritual, porque a veces uno piensa que el tema espiritual es como magia, ¿no? Y la verdad es que también hay mucha lógica detrás de esto. O sea, porque cuando yo empiezo a darme cuenta de ciertas cosas que el ego me hacía hacer en el aspecto financiero, hacía que yo ejecute en el aspecto financiero, cambié esas cosas y la situación financiera cambió. ¿De acuerdo? Ese es un tema muy importante y claro, también le sumamos el respaldo de sentirme sostenido y todo ese tema. Familia, ¿cómo se siente una persona con deudas? Pues, y que probablemente ya ha trabajado su espiritualidad, eso es lo más complejo, ¿no? O bueno, no lo más complejo, pero es parte del problema. Mira, lo que pasa es que experimenta mucha ansiedad, mucho miedo, mucha culpa. ¿Listo? Cualquier persona, creo yo, que esté en este escenario de deudas impagables o deudas muy altas, difíciles o deudas elevadas, o estoy atrayendo constantemente temas de pagos muy fuertes, o sea, cualquier persona que esté cayendo en esto, pues va a estar experimentando mucha ansiedad, mucho miedo, mucha culpa. Y cuando el tema deuda se vuelve algo crónico, aparece la sensación de que estoy atrapado y sin salida. ¿De acuerdo? Eso es algo que hay que entender muchísimo. O sea, cuando yo tenía estas deudas que yo te manifesté al inicio, yo sentía, o sea, me sentía atrapado en un bucle. Es más, yo recuerdo que preguntaba, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Eso era algo que yo decía frecuentemente. ¿Y cuándo va a ser la última vez que yo vea esto, que yo esté atrapado aquí? Porque todos los meses era pagar y pagar y pagar y pagar. Y claro, mira cómo funcionaba esto. Yo tenía un atisbo de esperanza de que por ahí me salga el dinero, por ahí funcione el proyecto, o sea, y esto es una sensación bien extraña, porque claro, es como que estaba súper endeudado, pero decía: "No, por aquí algo va a salir". Y ese por aquí, a veces salía, a veces no salía, pero mira, ¿qué era lo extraño de todo esto? Que esa esperanza siempre se aplazaba, no se cumplía, y yo seguía cayendo en el mismo bucle de siempre. Y esto tiene una explicación, ¿de acuerdo? Esto tiene una explicación que, por supuesto, tiene que ver con el ego espiritual, ¿ya? Vamos a ver eso de ahí. Entonces, otra cosa, o otro tema que pasan frecuentemente las personas que están en deudas es que trabajan mucho, pero no alcanza. O tal vez no trabajas mucho, pero lo que trabajas sientes que no alcanza. O sea, todos los esfuerzos que haces como que están ahí nada más, ¿listo? Entonces, por supuesto que la deuda, ¿no? Lo más preciado que te puede quitar la deuda, y este es un punto muy importante teniendo, por favor, el tema de entendiendo este punto, ¿no? O sea, entendiendo la importancia de este tema. Lo más importante no son las deudas en sí, ni siquiera es pagarlas. ¿Listo? Este punto grábate porque es algo que vamos a trabajar a lo largo de este video. Lo más importante es que tú puedas conservar la paz, incluso con deudas. Si tú, te voy a decir la respuesta fácil, si tú logras eso, si tú logras conservar la paz cuando allá afuera hay deudas impagables y difíciles y complicadas, ese día ganaste el juego. Así de fácil. Es así de sencillo. Si tú aún, pucha, estás llegando a fin de mes o tienes que hacer pago a proveedores o empresas o lo que sea, o tienes que pagar, no sé, algo de tus hijos, lo que sea que tengas que hacer. Si tú en ese momento te encuentras en paz, ganaste el juego, ganaste el juego, ganaste la lección.
Claro, tiene que ser sostenido, ¿no? No es que en un momento nada más, pero ganaste el juego, ya está, ese es tu objetivo. Porque recuerda, como dice el curso de milagros, la paz es el único objetivo real, porque la paz y el amor son lo único que existe. La paz y el amor son la realidad. Todo lo demás es parte de la ilusión. ¿Listo? Entonces, cuando yo elijo lo real por sobre lo falso, ¿cómo elegimos lo falso? Lo falso yo lo elijo, claro, es como que tengo que pagar y estoy enfocado solamente en el mundo de la ilusión. Estoy enfocado solamente en generar, que ojo, ojo. Yo no te estoy diciendo con esto no generes, no busques fuentes, o sea, nada más lejos de la realidad. Tú sabes, el ego a veces sale con algunas estupideces, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado aquí. Aquí nadie te está diciendo no hagas lo que tienes que hacer. La sabiduría espiritual se aplica cuando haces o cuando no haces, ¿ya? O sea, este es un punto muy importante. O sea, si yo no llego a hacer algo, aplico la espiritualidad y si lo hago, también lo aplico. Ahí es donde se entra. Entonces, nuevamente, lo más preciado que te puede quitar esta situación es tu paz. Y ese es el costo más caro que tú estás pagando. Porque cuando tú pierdas la paz debido a esta situación, es que estás entrando en un bucle. Y ese bucle va a ser interminable. Entonces, lo que tú tienes que, o sea, lo que tú tienes que ganar o recuperar o volver a conectar es con tu propia paz para que tú puedas salir de este terreno de deudas. Porque cuando tú conectas con la paz, y aquí está lo poderoso de esto, ¿ya? Cuando tú conectas con la paz, estás conectando con tu poder y eso te va a dar una mente más cristalina. Vas a tomar mejores decisiones, no vas a tener miedo a hacer inversiones, porque, pues claro, o sea, lo que se necesita para salir de deudas es hacer o ejecutar un grupo de acciones que te permitan generar los ingresos que requieres. Pero lo que pasa es que muchas acciones que estás tomando ahora están contaminadas por el miedo, por la culpa, por la vergüenza, y es eso. Mira, te voy a dar un ejemplo que vi hace poco en un reel que me pareció espectacular. Había un hombre que, bueno, un empresario, ¿de acuerdo? Un empresario que empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar y le empezó a ir muy bien con sus empresas y sus negocios. Entonces el empresario, confiado, empezó a adquirir un estilo de vida más caro. Los colegios en hijos caros, se mudaron su esposa y sus dos hijos a una casa mucho más cara, compraron un mejor carro y por supuesto que los costos de vida se elevaron muchísimo. Entonces llegó un momento en que a este empresario le empezó a ir mal. Los negocios no funcionaban, no vendía lo suficiente, no salían los tratos, pagos atrasados con proveedores, deuda por todo lado. Entonces, a esta persona que ya había sido juzgada como una persona de éxito, ¿no es cierto? Porque la sociedad, cuando empiezas a destacar en los negocios, te da ese título exitoso. Entonces, esta persona hablando de ego, era como el referente, era el, wow, mira, esta persona como ha destacado, era el crack de los negocios, era el imponente, ¿no es cierto? El inteligente, el sabio. A todo eso se atan como cuando uno va bien, o sea, se defiende esa identidad. El ego, recuerda, le encanta agarrar una identidad y no deja morir esa identidad. Entonces, esta persona, poco a poco iban aumentando sus deudas y se iba atrasando con más pagos y más pagos y más pagos. Y su esposa se daba cuenta. Y qué bueno que la esposa era sabia, era sabia. O sea, pasa muy pocas veces, pero bueno, le tocó a este señor. O sea, no lo digo por las esposas en general, ojo, sino lo digo que cuando uno entra en una situación así, es bien complicado encontrar personas sabias. Ojo con eso, ¿ya? No se amarguen, por favor. Ya, entonces, bueno, esta persona empezó deudas, a acumular deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, tras deuda, y se empezó a atrasar en unos pagos que sí le dolieron, que era el colegio de los hijos. A los hijos, bueno, llamaban a los padres: "Señor, si usted no paga, ya los hijos no van a poder estudiar". Y eso le dolía mucho, porque en el fondo, esta persona había hecho todo lo que había hecho para dar una buena calidad de vida a sus hijos. Entonces, pues se vio derrotado, se vio frustrado, empezó a perder esta identidad que el ego había protegido tanto.
la identidad de yo soy el inteligente, yo soy tal, yo soy esto, yo soy el otro. Eso es lo que más duele. Y aquí, ojo, quiero que te quedes con esto, porque esto es súper importante. Lo que más duele en estos temas es perder la identidad. De hecho, es lo único que te va a doler, porque no hay más dolor, ¿listo? Y por eso es que aquí vamos a aplicar la espiritualidad, porque el ego está aferrado a que tú no puedas perder esa identidad. Entonces, esta persona llegó a casa preocupado, súper ansioso, sin saber qué hacer. Ya había intentado vender todo lo que tenía, ya había, porque tú sabes, ¿no? Las personas que caen en deudas de manera crónica ya han intentado de todo. O sea, ya cuando tiro la toalla es que ya intenté de todo. Bueno, y tirar la toalla entre comillas, ¿no? Tirar la toalla, por cierto, se dice cuando ya quiero renunciar. Entonces, esta persona hizo algo bien curioso, entra a su casa y su esposa lo ve y él esconde toda su vergüenza, toda su culpa. Intenta actuar como si todo estuviera normal, pero la esposa sabia lo ve y detecta que algo está bien. Era tan grande el dolor de este empresario que ni siquiera había podido revelar la situación que estaba pasando a su propia familia. Lo tenía bien oculto porque él decía, me voy a recuperar, me voy a recuperar. O sea, en el fondo era como un acto bueno, ¿no? De no tratar de preocupar a la familia, pero mira lo que pasaba. El tema estaba en una situación crítica y la esposa lo vio, lo notó. Y cuando la esposa lo vio, le dijo, algo te pasa, dime la verdad. Cuando el esposo escuchó eso, se abrió y le dijo, ok, estoy quebrado, estoy esto, estoy otro. Y la respuesta de la esposa, como te digo, fue tan sabia, que le dijo, es que tú no tienes un problema financiero, tú tienes un problema de ego. Pero directamente se lo dijo, directa, tú tienes un problema de ego, porque podríamos simplemente hacer cambios, pasar a los chicos a otro colegio, mudarnos a otra casa y volveríamos a vivir bien. O sea, vivir bien, entre comillas, sin esa angustia. Hicieron los cambios. El esposo aceptó la recomendación de la esposa porque ya estaban en el punto límite. Y al cabo de unos meses se recuperaron y volvieron a lo que ya estaban acostumbrados. ¿Qué hay detrás de esta escena? ¿Por qué fue tan poderosa? Más allá de la esposa y lo que pudo haber decidido, por ahí no va la espiritualidad y eso tú lo sabes bien. Yo no estoy diciendo que para salir de dedos necesitas una pareja sabia. Detrás de esto hay un patrón que se llama la rendición. ¿Listo? La rendición. Familia, esto es tan poderoso, la herramienta de la rendición es tan poderosa, que por cierto en el mapa de la conciencia calibra en el nivel 850, es elevadísima, que cuando uno está dispuesto a renunciar a esa identidad del ego, eso es la rendición. Dios, me rindo, no rendirme de dejar de intentarlo, no rendirme de dejar de actuar. Nuevamente, cuidado, la espiritualidad se aplica a nivel invisible, a los pensamientos, a las emociones. No se aplica bueno, el mundo es una consecuencia, ¿no? Pero digamos, se aplica directamente a la fuente del mundo. Esa persona se rindió, rindió su identidad, rindió todo lo que durante años había alimentado su ego. Eso es lo que tú rindes. Eso es lo que se debe rendir. O sea, que alimentó el ego el hecho de ser llamado empresario exitoso, mis finanzas, que mis hijos estén en estos colegios, que tal, que tal. Renunció a esa identidad. Le quitó los alimentos egoicos a su personalidad. ¿Es duro esto? Por supuesto que es duro. No cualquier persona puede hacerlo. Pero nuevamente aquí va lo insólito de todo esto. Es que uno piensa, voy a renunciar a mi identidad y voy a vivir una vida de mierda. Y eso no es así. Tú renuncias a tu identidad y empiezas a vivir la mejor vida posible. Por eso, si te das cuenta, el escenario más difícil no era lo que estaba pasando, porque si hubiera tomado esa decisión que la esposa le sugirió hace meses, ni siquiera hubiera pasado por esto. Y eso es lo que muchas veces pasa en el terreno deudas. Muchas veces pasa eso.
espero hasta estar crítico. Y cada vez llego a estar crítico y más crítico. Y en el tema de deudas esto es crónico, crítico y crítico y crítico y crítico. ¿Por qué? Porque hay una identidad a la que yo no quiero renunciar. Esa identidad no me va a generar más ingresos, ni me los va a quitar. Simplemente estoy matando. No, vamos a utilizar un término más adecuado. Estoy soltando los alimentos egoicos que me han metido ahí. Y yo suelto eso, y es ahí donde sucede la magia. Vamos a decirlo bonito, la puta magia, ¿de acuerdo? Familia, a mí me pasó algo muy similar. Cuando yo tenía, para mí, por ejemplo, mi padre me había dicho durante mucho tiempo que caer en deudas era lo peor que una persona podía hacer. Me dijo, ser deudor, o sea, atrasarte en el pago de tus deudas, ¿no? Es lo peor que puedes hacer, es lo peor que te puede pasar. Entonces mi padre me decía, si tú sacas un dinero el 30 y tienes que pagar el 30, tú pagas el 25, 5 días antes, porque así es como un hombre ¿no? Respeta su palabra, respeta sus compromisos. Y por supuesto que eso es un buen consejo. Pero ¿qué sucedió? Que yo lo entendí desde un nivel bajo de conciencia. Un consejo entendido desde un nivel bajo de conciencia. ¿Y qué pasó? Que yo, como cargaba un nivel de conciencia de miedo, entonces yo le empecé a tener miedo a ser el deudor, miedo a caer en miedo a no poder pagar a personas. Recuerdo que a mí me depositaban y yo decía: "Guau, tengo que hacer este pago", y me daba mucho miedo, mucho temor, muchísimo temor. Entonces llegó un punto donde ya estaba pagando los $3,500 mensuales, que era muy complicado, muy difícil de cubrir para mí. Trabajaba todo el día y ya llegó un punto donde me bloqueé. Ya ni siquiera podía generar dinero para cubrir ese monto. En ese momento yo me tuve que rendir. ¿Y a qué me tuve que rendir? A esa historia o a esa historia del ego que se resistía a caer en el deudor. ¿Por qué? Porque para no romper esa identidad de yo no soy el que debe, yo no soy el que no puede pagar. O sea, vamos a profundizar en esto, ¿no? Porque Gabriel, entonces me está diciendo que no pague. No tiene nada que ver con eso. Recuerda, la espiritualidad se aplica a lo invisible. Y luego tú aplicas a lo invisible, que es la mente, los pensamientos y las emociones, y luego se expresa, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en este momento yo me resistía a caer en el papel del deudor, no por ética, sino por miedo, porque así yo me iba a sentir una persona no válida, no válida. ¿Me dejo entender? O sea, si yo caía en eso yo sentía, pero mis padres han invertido en mi educación, han invertido en mí, han hecho esto, me han dado facilidades, me han dado todo. Y mira, yo estoy en una situación así atrapado en esto. Eso era lo que pasaba por mi cabeza. Entonces, ¿qué sentía? Sentía miedo, sentía vergüenza. Entonces, para evitar sentir ese miedo, esa vergüenza, yo hacía mil cosas me prestaba dinero para pagar, sacaba de aquí para pagar, o sea, empecé a aumentar la deuda por ese punto. Empecé a hacer inversiones desesperadamente para tratar de salir de ahí, pero desde la desesperación. Si hay un término que, que explicaba muy bien lo que yo estaba pasando en ese momento era desesperación. Entonces yo decidí rendirme, me rendí, le dije, Dios, ya no puedo más con esto, ya lo intenté todo, humanamente ya lo intenté todo, ayúdame. Y ese pedido de auxilio, que lo hice casi 3 meses, recuerdo, porque claro, todavía no tenía las cosas tan claras, ¿no? De cómo funcionaba esto, pero lo hice, y eso fue lo importante. Pues me llevó a enfrentarme a ese miedo más profundo, porque para mí caer en no pagar mis deudas era ser un fracaso de ser humano. Yo me enfrenté a ese concepto. Que estaba perdiendo una identidad. Yo me definía a través de una persona que había honrado sus compromisos. A través de eso yo me definía, a través de eso. Rompí con ese concepto y entendí que mi valor no estaba en que yo pagara o no pagara. Yo quería hacerlo, no es que yo lo quería, pero de verdad que trabajaba todo el tiempo para pagar y eso es que ya era inhumano. Mira, esto no se diferencia mucho de ese caso típico
cuando hablamos de parejas y las parejas nos dicen, no, o sea, es que yo no, es que hay personas que dan todo por sus parejas, dan la vida por sus parejas, cuando deberían ponerse a ellas mismas primero. ¿Has escuchado eso? Ya, a mí me pasaba eso con las deudas y a los deudores les pasa eso con sus deudas. Se hacen daño, trabajan todo el día, 3 4 trabajos, o sea, una carga financiera muy alta y se están haciendo daño. Y lo que te genera daño no es lo físico, es lo mental. Por eso te digo, la espiritualidad va aquí, va a la raíz de las cosas. Eso es lo que te genera daño, o sea, la culpa, el miedo, la vergüenza, eso es lo que genera el agotamiento. Porque lo físico, familia, cuando tú estás actuando desde un nivel de conciencia elevado, tienes mucho poder y no te cansas. Haces, haces, haces y ejecutas y no te cansas. Yo tengo una rutina muy parecida a la rutina que tenía en ese tiempo, incluso más, y no me canso. Y estoy bien, bien cansadito, bien descansado, bien comido, bien entrenado, todo. Renuncié a esa identidad, me enfrenté a mi miedo más profundo, que era el miedo al fracaso, y salimos del tema de deudas. Claro, no es que la rendición te saca, es que la rendición te da claridad mental para hacer lo que tienes que hacer. Ya no estás nublado por el miedo, por la vergüenza, ya no estás nublado por eso, ya no estás nublado por eso. Eso es lo poderoso. Familia, entonces podemos entender con este punto que el origen de las deudas tiene que ver con la culpa, con el miedo, con el deseo de aprobación, con la desconfianza en la vida. Ese es el origen de las deudas. Ese, ese es el gran conflicto interno que va a ocasionar que tú estés afuera cargando deudas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eh, hay que entender este punto. Cuando yo cargo esas sensaciones, obviamente voy a querer pagar algo y voy a sentir que estoy perdiendo, porque uno queda como medio traumado después de esto, de este tema. Por eso tenemos que trabajarlo muchísimo. Se requiere mucho trabajo interior. Familia, con esto podemos decir que las deudas tienen un objetivo pedagógico en tu vida. Y ese objetivo pedagógico es que veas y conozcas toda la mierda que has estado cargando durante años. Ese es el objetivo de las deudas. Las deudas no son casualidad. Las deudas te van a mostrar tus miedos más profundos, tus vergüenzas más profundas, tus culpas más profundas, tus tristezas y tus arrepentimientos más profundos. Eso es lo que te va a mostrar la deuda. Y por lo tanto, es un espejo. Y ese espejo se libera con la siguiente herramienta. Te voy a regalar ahorita, en este momento, una herramienta práctica y sencilla que tú puedes utilizar, porque a mí me interesa muchísimo que salgas de esa situación y la única puerta de salida no es pagando tus deudas, es conociendo tu propia libertad. Esa es la única puerta de salida. Y la libertad no está detrás de deudas pagadas, está aquí. Esa es la única libertad que existe, aquí. Por eso Jesús, cuando estuvo pasando todo el periodo de la crucifixión, era un ser libre. Estaba el cuerpo, su cuerpo estaba controlado por otros, pero él era un ser libre. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros con este maestro que se llaman las deudas. Lo primero que quiero es, y en esto sígueme, por favor, vas a cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Cierra los ojos, sígueme. Y lo primero que vas a hacer es observar en dónde está la sensación más adversa. Piensa en todo lo que tienes por pagar, piensa en todo lo que te falta generar, piensa en eso. Ahorita vamos a entrar en eso. Gabriel, pero darle foco a eso no es peor. Tonterías, tonterías. Nos dice el curso de milagros y esta lección quiero que se te quede bien grabada para siempre, para siempre. Dios quiere ayudarte,
pero Dios necesita un aula para ayudarte. Necesita un salón de clase, necesita una materia. Y esa materia se llaman tus retos. La gente que no ve sus retos, que los niega, no va a crecer espiritualmente. Necesitas ver tus retos, tus sombras, porque es ahí donde vas a pedir la guía divina, que es lo que vamos a hacer ahora. Continúa con los ojos cerrados. Piensa en todos los problemas financieros que estás cargando en este momento y dime, ¿dónde, en qué parte del cuerpo se experimenta esa sensación? ¿En la cabeza, en el cuello, en el pecho? ¿Dónde está? Simplemente tócate esa parte. Y quiero que lo observes. Y cuando te digo observa esa sensación, tú piensa en que estás en una cocina y entra alguien a cocinar. Y tú simplemente lo observas. No le quieres decir nada, no le vas a decir nada, no le vas a decir haz esto, haz el otro, no. Simplemente miras cómo cocina. Esto es igual. Observas la sensación, está presente la sensación. Y lo observas no para que se vaya, no para que se quede. Simplemente permites que te atraviese completamente esa sensación de angustia y ansiedad, lo que sea. Toca esa parte. Y cada vez que la mente venga hacia ti y te diga, oye, pero mira, hay esto, hay el otro, porque la mente en este momento, el ego, va a tratar de distraerte, va a tratar de sacarte de este instante. Tú vuelve a la sensación una y otra y otra y otra y otra vez, vuelve y vuelve y vuelve a la sensación. Quiero que hagas eso, vuelvo a la sensación. Y vas a pedir, Dios, dame más de esta energía, dame más de esta sensación, dame más de esta energía, dame más de esta sensación y cada vez vas a experimentar en su totalidad. No quiero que pongas ningún tipo de resistencia a esa sensación que está ahí presente. No pongas ningún tipo de resistencia. Simplemente deja que te atraviese completamente el cuerpo. Déjala estar. Y ahora que has reconocido esa sensación, reconoce qué hay detrás de esa sensación. ¿Hay culpa? ¿Hay miedo? ¿Hay vergüenza? ¿Hay tristeza? ¿Hay odio? ¿Qué hay? ¿Lo reconociste? Pues eso que has reconocido es falso. No existe. Lo único que existe es el amor. Y por lo tanto, vas a decir, yo creo en el Espíritu Santo, en Dios, tú utiliza el nombre que más se te acomode. Espíritu Santo o Jesús, muéstrame la verdad. No quiero ver culpa, miedo, tristeza, vergüenza. No quiero ver esto aquí. Muéstrame la verdad. Y este pedido de ayuda que estás haciendo en este momento te revelará la verdad de tu situación. Esto es muy poderoso. Espera la respuesta. A veces se demora unas horas, otras veces unos días, pero ya hiciste el pedido. Con esto, familia, hemos terminado. Te agradezco muchísimo todo este tiempo que te has quedado en este video. Hasta una próxima ocasión. Y si quieres tener alguna asesoría conmigo, ¿de acuerdo? Voy a dejar el enlace para que puedas reservar una sesión conmigo y así poder conversar o una mentoría conmigo si quieres obtener guía en este aspecto. Nos vemos. Un abrazo.